Hola chicos de cuarto año de secundaria, una semana más de clases. Veremos un nuevo tema con respecto a circunferencia, ¿sí? Veremos las siguientes propiedades con respecto a los ángulos que se pueden mostrar o se pueden representar en una circunferencia. Bien, tenemos ahí un ángulo central, como su mismo nombre menciona, es en el centro, considera el centro de la circunferencia con los radios. ¿Y qué pasa? El ángulo central es igual al arco que está limitado por sus radios. ¿Ya? Bien, y en el siguiente tenemos un ángulo inscrito. Se muestra aquí la diferencia entre estos dos ángulos. El ángulo inscrito se va a la esquina de una circunferencia a cualquier punto. ¿Y qué pasa con respecto al arco? El arco viene a ser el doble del ángulo inscrito. En la tercera propiedad me habla de un ángulo semi-inscrito. Observa, está formado por una recta tangente y otra secante. Este ángulo semi-inscrito es la mitad del arco limitado por ese ángulo. Observen ahí, ¿sí? La cuarta propiedad, ángulo interior. En este caso no es un ángulo central, tampoco es un ángulo inscrito, sino es un ángulo formado por dos rectas secantes. En este caso se está formando dos arcos y ese ángulo inscrito, que está denotado como phi, es igual a la semisuma de los arcos que están limitados, ¿sí? Y la quinta propiedad con respecto a un ángulo exterior. ¿Sí? Ahí está el ángulo exterior formado por dos rectas secantes a la circunferencia. Aquí es igual, aquí también vemos dos arcos de la circunferencia y esos dos arcos son clave, ¿sí? Viene a ser la semidiferencia. Semidiferencia, el mayor menos el menor. Bien, estas son las 5 propiedades que aplicaremos en la solución de los problemas. ¿Sí? Veremos los problemas de clase. Problema número 1. En la figura, la medida del arco AD, donde está aquí, observa, arco AD es 70 grados. Calcule el valor de X. ¿Y dónde está X? Viene a ser el arco CB. Bien, veamos la solución. Bien, entonces ya tenemos aquí el problema número 1, ¿no? Y me dice que la medida del arco AD es 70. Muy bien, el arco AD sería esta parte. Aquí que estoy resaltando de azul. Ese arco dice que es 70 grados, ¿sí? Y el arco X, ¿dónde está? Está por aquí. ¿Sí? Y por una de las propiedades fundamentales, ¿qué pasa si yo tengo dos cuerdas que se cortan, ¿no? En este caso van a formar un ángulo. ¿Qué ángulo viene a ser el de aquí? Este cuadradito es perpendicular, tiene el ángulo de 90 grados, ¿sí? Entonces, ¿a qué es igual este ángulo? A la semisuma, ¿no? Semisuma. Entonces, en este caso, 90 grados es igual a X más 70 grados sobre 2. ¿Sí? Ya tengo esa ecuación, así que este 2 tendría que pasar a multiplicar al 90 grados. Y al multiplicar sería 180. Y es igual a X más 70 grados. El 70 grados que aquí está sumando, al otro lado pasaría a restar. Entonces sería 110 grados el valor de X. Listo, esto es lo que me pedía. Problema número 2. Si AB es diámetro y PQ es paralelo a AB, calcule la medida de PT, el arco PT, este arco. P es punto de tangencia. Bien, entonces veamos la solución a este problema. Bien, aquí tenemos ya el gráfico del problema número 2, donde menciona que AB es el diámetro. Bien, además me dice que PQ es paralelo a AB. Entonces nosotros tenemos que trabajar ya con respecto a dos rectas paralelas y una secante. ¿Qué pasa con los ángulos? Muy bien, quiero que observes. Si aquí tengo 20, ¿no? Por ser paralelas, quiere decir que este ángulo también es de 20 grados. Además, ahora ya tengo un ángulo inscrito. Si este ángulo inscrito es de 20, ¿qué pasa con su arco? Acá está. ¿Qué pasa con el arco? El arco es el doble. Quiere decir, si aquí es 20, aquí será 40 grados. ¿Sí? Entonces, en este caso me piden la medida del arco PT. ¿Dónde está PT? Aquí. ¿No? Entonces me pide este arco. PT. En este caso le voy a colocar un X. ¿Sí? Además me dice que P es punto de tangencia. Y ustedes recuerden por los temas anteriores, ¿ya? Por los capítulos anteriores, ¿qué viene a ser un punto de tangencia en la circunferencia? ¿Qué puedo hacer?
trazar el radio. Y si yo trazo el radio, ¿qué pasa? Va en forma perpendicular. ¿Sí? Quiere decir va en forma perpendicular y aquí está formando también un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Está formando un ángulo de 90 grados. Es la cuarta parte de la circunferencia. ¿Y qué pasa entonces? Aquí tengo un ángulo central. Si el ángulo central es de 90, ¿qué pasa con su arco? ¿Qué medida es? También es 90. Entonces, 90 grados es igual a x más 40 grados. ¿Sí? Bien, este 40 grados pasaría a restar, entonces el valor de x sería 50. ¿Y quién es ese x? La medida del arco PT. Medida del arco PT es igual a 50 grados. Listo. Entonces, esta es la solución a este problema. Tercer y último problema. En la figura, la medida del arco EF, ¿dónde está F? Aquí, EF. Si la medida del arco AB, aquí está, AB, más la medida del arco DE, aquí está, es igual a 35 grados y me dice que la medida del arco BC es 23. Bien, entonces veremos cómo desarrollamos este tipo de problema. Bien, problema número 3. Dice hallar la medida del arco EF. Si sabemos que la medida del arco AB más la medida del arco DE es igual a 35 grados, además la medida del arco BC es igual a 23. Bien, nosotros tenemos este esquema aquí, como se muestra. Entonces, además sabemos que es un ángulo exterior, que es dividido por este segmento, ¿no? En dos ángulos iguales. ¿Sí? Nosotros sabemos por ángulo exterior es la semidiferencia de los arcos comprendidos en la circunferencia. Bien, entonces observamos para el primero. Con respecto a este primer arco, ¿cuál es el arco que está formado entre ese ángulo? Tengo este arco BC y tengo este arco que viene a ser DE. Entonces, no voy a colocar variables, sino voy a trabajar con respecto a la medida de sus arcos. ¿Sí? Entonces yo puedo decir del primero, ahí se ven, aquí, el primero, θ es igual al arco BC menos el arco DE sobre 2. ¿Sí? Tengo 1. Bien, ahora veamos con el siguiente. Aquí. ¿Cuáles son los arcos? Aquí tengo AB y F. Ahí está. Bien, entonces el ángulo θ, ¿a qué es igual? Al arco AB menos el arco EF sobre 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué se dan cuenta aquí? Que ambos son iguales a θ. Si ambos son iguales a θ, entonces esta división y esta de aquí, esta división también son iguales. ¿Sí? Esta semidiferencia con esta semidiferencia. Entonces igualamos. A ver por aquí. Tenemos BC, arco BC, menos arco DE sobre 2 es igual al arco AB menos el arco EF sobre 2. Sobre 2. Bien, en este caso, ambos está dividido entre 2, se van a ir. El que está en este lado restando pasará al otro lado a sumar, obteniendo entonces el arco BC más el arco EF sería igual al arco AB, y aquí está el de E restando, entonces pasaría a sumar. ¿Para qué? Quiero que observen ahora los datos. Tengo BC más EF es igual a AB más DE, ¿no? El arco DE. Entonces aquí arriba, quiero que observas, AB con DE. La suma de esa medida de sus dos arcos. AB con DE se encuentra en este lado. Quiere decir que esta suma será 35. 35 grados. Además, dice la medida del arco BC es 23. BC está aquí. Así que él es 23 grados. Más la medida del arco EF. ¿Sí? Bien, entonces esto pasamos por aquí. ¿Sí? En este lado, entonces, me pedían la medida del arco F. Y ya lo tengo. Este 23 tendría que pasar al 35 a restar, entonces, la medida del arco EF sería igual a 35 grados menos 23, que sería 12
grados. Bien, entonces esa viene a ser la respuesta a este problema. Bien chicos, espero que hayan podido comprender la clase. Tenemos aquí 2 problemitas de tarea. Espero que les vaya bien y si tienen alguna duda, realizarlo en el horario establecido, que es de 11 a 2:30. Y también no te olvides de presentar tus tareas. Gracias, nos vemos hasta la siguiente semana.